ça marche. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. On a dû refuser une bonne quarantaine de personnes qui verront le film demain, après-demain ou les jours suivants, puisque nous le gardons quelques semaines avec nous, la Isla Minima. Je suis le directeur des cinémas du Grutli et je voulais dire notre plaisir d'accueillir le Ciné-Club espagnol qui a pris un nouvel élan cette année. Et je voulais laisser tout de suite la parole à Genaro Talens, qui va nous présenter le scénariste aussi de la Isla Minima, Rafael Cobos. Merci. Cette session dédiée au film La Isla Minima est un peu l'ouverture de toute une série de films qu'on va voir au long de l'année, c'est-à-dire 10 films, un par mois. L'idée est de porter chaque mois non seulement le film, mais si possible le réalisateur ou le scénariste ou un acteur pour avoir après la vision des films un colloque avec le public. Buenas tardes, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí, estoy maravillado de ver la sala tan llena. Disculpad, no hablo francés, pero él habla y él habla por mí. Espero que os guste la película, es esta comedia romántica que hicimos Alberto y yo hace un año. Y bueno, quizás mejor hablar después cuando la veáis y dialoguemos y debatamos un poco en torno a ella, ¿no? Gracias por haber venido. Okay. Pura coincidencia. La pregunta que acabas de hacer la han hecho muchas veces desde que se estrenó la película, incluso antes de que se estrenara la película. Es verdad que ni True Detective ni La Isla Mínima son originales porque se parecen mucho y fueron escritas prácticamente al mismo tiempo. Y yo creo que terminó de rodarse antes, diría incluso, no lo sé, no sé exactamente cuál es la fecha, pero primero La Isla Mínima y da la casualidad que tienen ese espíritu común, tienen esa geografía común muy parecida, tienen ese, digamos, imaginario afín, pero no, yo creo que no son ninguna de las dos fuentes de inspiración, ni la una ni la otra con respecto a la isla y a True Detective. Pero es verdad que, bueno, que tienen muchos elementos en común. Pour moi, True Detective est une sorte de bluff, il n'y a pas de temps pour développer ça. Un film très métaphysique. Je crois que l'Isla Minima est plus politique et plus intéressant. Mais ça, je crois que ça nous porterait très loin dans la discussion. Non? Je crois qu'on a exagéré ça. Surtout parce que normalement, on considère que les cinéastes espagnols imitent le cinéma américain et ce n'est pas le cas. Parler d'un polar qui a un policier bon, un policier méchant, mais ça, c'est l'histoire du polar depuis le commencement du cinéma, ¿no? Donc, sí, de todas maneras, es verdad que en España, en España, es decir, supongo que fundamentalmente en España cuando se estrenó La Isla Mínima nos dieron muy fuerte, es decir, es un aspecto que criticaron muchísimo, que si íbamos al rebufo, que si habíamos copiado, que si éramos algo así como el intento de hacer una versión española de True Detective. Bueno, curiosamente, el actor que hace de Pedro, el Raúl Arévalo, llamó al director diciéndole nos han copiado, cuando vio por primera vez un teaser de True Detective. Esas casualidades que significan que ninguno de los dos, como decía antes, somos originales. Es decir, estoy de acuerdo con él por lo que me dice Elena, no había terminado, pero en definitiva porque es verdad que el juego, digamos el que ha ocurrido, que ha pasado, no está cerrado, pero sí creo, por lo que sospecho que está diciendo él, nuestra intención realmente de qué hay detrás de esta historia, porque contamos esta historia, sí consideramos que está cerrada, porque verdaderamente no es una cuestión de quién ha matado a quién, sino de qué estamos hablando, y estamos hablando al fin y al cabo de una cuestión política, ¿no? Y al final como en esta secuencia climática en la que el personaje rompe la fotografía, se lleva ese pacto entre los dos personajes que han ido conduciendo políticamente la trama de la historia, ¿no? Un regalo. Con esta ampliación he tenido más suerte. Son del día en que mataron a la chica en la manifestación. Le llamaban el Cuervo.
Ahí donde lo ves, él solito torturó a más de 100 personas. Y lo hacía como nadie. Cuídate, Pedro. ¿Cómo se puede filmar con una cámara totalmente quieta en el aire con un dron? ¿Cómo se hace eso? Las imágenes que abre la película son fotografías animadas. Es decir, son fotografías tomadas desde avioneta que se han ido animando. Les images avec lesquelles on ouvre les films, c'est des photos animées, en fait. Des photos fixes animées. Fotografías de un fotógrafo que se llama Héctor Garrido. Un photographe qui s'appelle Hector Garrido. El resto están hechas con dron Et le directamente. reste avec un drone. La pregunta. En fait, en profitant qu'on a les scénaristes avec nous, la dame voulait demander si l'origine de l'histoire était une histoire plutôt, une trame plutôt politique ou l'histoire de thriller ou les deux en même temps. El origen fue un thriller. Es decir, antes del thriller hubo un fotógrafo que era Tinaya. No sé si lo conoce, un fotógrafo sevillano que fotografió la marisma y que hizo unos reportajes impresionantes. Y tanto Alberto como yo fue el primer contacto que tuvimos con la zona y fue lo primero que nos entró. Es decir, sabíamos que el espacio nos maravillaba, nos parecía un escenario de película y de alguna forma ese tipo de cosas ocurren. Pensamos que era muy propio del thriller. Donc à l'origine c'était le thriller et c'est surtout l'espace et ces géographies des marais qui avaient été photographiées par comment ça s'appelle? Atinaya. 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 Atin Aya. Et que autant les réalisateurs Alberto Rodríguez Colby, ils ont découvert et que ça les a fasciné la géographie et puis ces genres de crimes qui existent. Claro, lógicamente no era suficiente, es decir, un thriller sin algo detrás. Como decíamos antes, por lo menos en nuestro caso no consideramos que fuera lo suficiente como para hacerlo. Donc ça ne suffisait pas seulement un thriller, en tout cas pour eux c'était pas suffisant seulement de faire un film basé sur un thriller, donc ils avaient besoin d'autre chose. De modo que paramos la historia. Y la historia se llevó dormida años, muchos años. Paramos la historia. Ils ont arrêté l'histoire pendant très longtemps, des années. Con el tiempo vimos dos documentales españoles de los hermanos Bartolomé que se llaman No se os puede dejar solo y Atado y bien atado. Y leímos un libro que es Por el río abajo de Alfonso Grosso y Armando López Salina. Après, ils ont regardé des documentaires qui s'appellent No se puede dejar solos y Atado y bien atado, que bon, après, Era una especie de cara B de la transición española. qui étaient des films qui parlaient d'un cadavre de la transition espagnole et puis un livre qui s'intitule Río abajo. Sí, Por el río abajo. De Alfonso. Coincidiendo con ciertas noticias bueno, que sacaron un poco, hicieron público la figura de Billy el Niño, que era un antiguo policía de la Brigada Político-Social, que una jueza argentina solicitaba su extradición por haber estado implicado en... Et ces films, ces romans, ils avaient récupéré la figure de Billy el Niño, qui était un membre de la Brigade Policiale de Madrid, un juge argentin avait récupéré, enfin avait accusé. Avait demandé l'extradition. Avait demandé l'extradition. Mais le gouvernement espagnol du Parti Populaire a nié l'extradition. Curiosamente, un guión que lleva escrito desde el año 2006, aproximadamente, yo la primera versión que escribí de La Isla Mínima es de 2006, resucita en el 2013 y en lugar de transcurrir en el 1994, que era el caso de la primera versión, nos vamos a 1980. Donc, du coup, un scénario qui était écrit depuis 2006, La Isla Mínima, de la première version, a ressuscité en 2013. Et ils ont changé l'époque du film, qui au début c'était 1980, primero la 90. La primera versión 84. En 1994. 94, puis ils sont passés à 75. De repente habíamos encontrado un verdadero significado. Habíamos encontrado que esta historia, que este thriller, fuera un pretexto para algo. Vale, digamos que de alguna forma encontramos la chicha, es decir, el porqué, la significación última de un thriller. Donc ils ont trouvé la signification ultime du thriller en trouvant cette transformation politique. Que cristalizaba con esa frase tan marcial de todo en orden y todo en orden. Qui est cristallisé avec cette phrase tout est en ordre. Todo en orden, ¿no? Bueno, los pájaros, por lo menos en Andalucía, yo no sé, en el resto están muy asociados, muy pegados a la muerte.
El personaje que encarna Javi Gutiérrez es un personaje que está muy al filo, digamos que está viviendo sus últimos días y que de alguna forma está siendo arrinconado por esos torturados y probablemente por esa muerte que lleva sobre sus hombros y que de alguna forma le vigilan, ¿no? Donc en Andalousie, il y a un rapport très fort entre les oiseaux et la mort. Et ce personnage de Gutiérrez qui est très proche de la mort, non seulement parce qu'il est dans ses derniers jours, mais parce qu'il porte beaucoup de morts sur le dos. Hay cierta licencia incluso en los planos cenitales, que de alguna forma hablan de la omnisciencia, que están probablemente muy pegada al alma y muy pegada a la superstición. Donc ils se sont permis une sorte de licence aussi avec les plans cénitales. Il y a... A la omnisciencia. Qui sont reliés à l'omniscience de ce personnage et puis à une superstition. Había una secuencia en la película que se decía expresamente, me queda poco tiempo de vida, etcétera, etcétera, pero nos parecía de ese tipo de elementos evidentes, obvios, que de alguna forma molestan y se decidió quitar. Il ne sait pas si ça se voit qu'il est très malade, le personnage de Javi Gutiérrez, et qu'il y avait un moment donné dans le film, il y avait une scène où il disait il me reste que quelques jours de vie, mais ils ont décidé de l'élever justement parce qu'ils trouvaient ça trop évident, un élément trop évident du scénario. Oui, mais on le voit qu'il pisse sang, non? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a... que c'est pas normal quand même, non? Probablemente porque de algunas formas, según mi conocimiento, son los últimos años grandes convulsos que hay. Es decir, meses después del transcurso de esta historia ocurre el golpe de Estado. Es decir, es un momento en el que... Il dit que pour eux, les années 80, c'est la dernière année très convulse, et que dans ce moment-là, il y a aussi les coupes d'État. Estaban todas las fuerzas especulando, todas las fuerzas buscando parte de lo que iba a venir, todo el mundo quería algo ahí, ya. Que toutes les forces étaient là et tout le monde voulait quelque chose là en ce moment. Realmente lo que la historia cuenta creo que es justo lo contrario que tú estás diciendo. Es decir, no creo que se pusieran de acuerdo todo el mundo, es decir, por el contrario, llegaron a un pacto para todo lo contrario. À son avis, en fait, l'histoire elle dit tout à fait le contraire de ce que vous disiez, c'est-à-dire les gens ils sont pas arrivés à un accord, mais ils sont arrivés à une sorte de pacte pour pas de silencio, de pacte de silence. En definitiva, hay un personaje que está pensando en el futuro, que es el personaje de Raúl Arévalo, y hay un personaje que viene del pasado. El resultado final es casi un punto muerto, un punto intermedio. Donc il y a des personnages, il y en a un qui pense dans le futur, c'est le personnage de Arévalo. Il y a un autre personnage qui vient de passer et le croisement, ça donne une sorte de point mort. El personaje de Raúl Arévalo es el trasunto de un personaje real que existió, un inspector de policía de Alcobendas, que manda una carta al país apoyando su iniciativa de criticar las declaraciones antidemocráticas de Milán del Bosch. Donc les personnages d'Arévalo est inspiré d'un vrai personnage qui existait en commissariat à Madrid, à Alcobendas, qui a envoyé une lettre au journal pour dénoncer les déclarations de Millán del Bosque. El personaje de Javier Gutiérrez es el trasunto de Billy el Niño o muchos de los policías de la Brigada Político-Social que al final acabaron dentro del tejido policial de la época, incluso dentro del tejido político. Donc l'autre personnage était aussi inspiré d'un personnage vrai, donc c'est Billy el Niño et tant d'autres personnages qui ont finalement après la dictature intégré ou la police ou bien la politique. El personaje el trasunto del Raúl Arévalo se llamaba Jesús Merino y acabó siendo diputado, creo, no sé exactamente qué cargo político tuvo. Donc le personnage d'Arévalo, les vraies personnes sur lesquelles il est inspiré, a fini par être député de il ne sait pas quel parti politique. El trasunto del personaje de Javier Gutiérrez fue asesor del ministerio. Et les personnages dont il a été inspiré à l'autre, c'est un assesseur du ministère. Me parecía que era una magnífica metáfora lo que ocurría en esta historia para hablar de la reciente y de la futura historia de nuestro país. Donc il a considéré que c'était une très bonne métaphore pour parler de futur récent et ¿qué has dicho del pasado y del futuro? Non, de ce qui s'est passé en Espagne. De ce qui s'est passé en Espagne dans le passé que dans le futur. Il comprend cette insatisfaction qui peut sentir un spectateur qui va voir le film et qui considère que la résolution n'a pas été satisfaite ou que les éléments qui l'ont donné pour reconstruire ce mécano, ils n'ont pas été suffisants. Pero como afortunadamente estoy aquí, puedo defenderme. Comme il est ici, heureusement, il peut se défendre. Diré, normalmente os voy a echar la culpa a vosotros, que es una cuestión de educación.
Il dira normalement que c'est de votre faute parce que c'est une question d'éducation. Y que desgraciadamente tenemos una educación, donde hablo por mí, básicamente, no, en este caso no estoy hablando por vosotros, en el que estoy muy acostumbrado a que se me den las cosas masticadas. Et que malheureusement, on a une éducation, et lui le premier, on est habitué à avoir tout. Para mí la virtud de la película justamente Más está en lo que tú estabas criticando. Es decir, para mí la virtud de la película está en que nosotros seamos capaces de componer casi, me voy a decir una palabra, impresionistamente, el significado y el argumento y la trama de esta historia. Et que la vertu du film, justement, c'est que les spectateurs ils puissent reconstruire de façon impressionniste la trame et les sujets, et puis le film. Porque para lo contrario están los americanos que lo hacen muy bien. Parce que pour le contraire, il y a les Américains qui le font très bien. Pour Raphaël, je me suis perdue avec que lo importante es que perdone. Lo importante es participar. Lo importante es participar. Désolée, je suis un peu fatiguée de faire la traduction simultanée, mais on fait bien pour ça.